Buenos días a todos. El título de la charla, espero que sean no más de hora y 20. Va a versar sobre aclarar un poco de conceptos que nos van a ilustrar como alrededor de los desarrollos que hay de la espectrometría de masas cuando se acopla con cromatografía gaseosa y cromatografía líquida. Para poder uno entender muchas veces y familiarizarnos con lo que va a ser el último ejercicio, y de hecho la lectura de los artículos de lo que ustedes están leyendo ya de manera cotidiana y de aquí a cuando sean profesionales, porque ustedes esta terminología con seguridad ustedes muchos van a ir a trabajar a laboratorios que puedan tener este tipo de instrumentación, que tiene que ver entonces con alguna terminología como los acoples de gases con un cuadrupolo solo, o con un triple Q, o con un cutoff, los acoples de cromatografía líquida a espectrometría de masas en términos de también con selectores de masas sencillos o híbridos, cuadrupolos, TOF, el FTICR o el FTMS en general, e incluso la trampa, y la trampa también en forma híbrida como trampa TOF, TOF, etcétera. Y por último, una terminología asociada a una marca, ¿okay? A una marca que se ha consolidado mucho en el mercado que se llama Orbitrap, ¿okay? Pero vamos a ver que en el fondo pues sigue siendo una de las, es una trampa con algunos cuadrupolos que no funcionan como selectores de masas, como enrutadores de iones, pero que va a tener unas características muy distintas a la hora de poder interpretar la información. Entonces, voy a mover alrededor de todo esto, qué hay detrás de esa terminología, por qué surgió, cuáles son las dificultades que hay en la parte de la reproducibilidad de artículos con estos instrumentos, la interpretación y saber la lectura de por qué tantas variables. ¿Sí? Y vamos a ver una diferencia grande entre lo que es acoplados a gases y lo que son los detectores de masas acoplados a líquidos. Antes de entrar como en pensar el por qué surgen los espectrómetros de masas, es que hablemos de los detectores convencionales. O sea, en el caso de los detectores convencionales, aquí para gases, en gases se han desarrollado muchos, ok, hay por lo menos unos 20, lo veremos en detalle, algunos todavía con algunas características donde hay un solo proveedor, como el detector de emisión atómica, el BI de Shimatsu, el detector de captura de electrones convencional, el FID, uno de los más vendidos usados por lo genérico y la facilidad de su uso, o un FPD, o el detector de conductividad electrolítica, el de ionización de helio, incluso el acople con contrainfrarrojo, aunque este va a tener una característica y por eso le pongo una estrellita porque nos va a ayudar a hacer la parte de identificación, lo que no va a hacer ninguno de los otros detectores que son convencionales, ¿ok? El tiempo de retención, recuerde que no identifica. Entonces, el hecho de que yo tenga un cromatograma, no puedo adivinar qué hay detrás de cada pico, si está puro o no. El infrarrojo, pues, ayuda, ¿ok? Se ha dejado de vender mucho, como veremos cuando veamos el capítulo de este infrarrojo, se acopla tanto a gases o a líquida con dos opciones muy bonitas de cómo funciona acoplado tanto a gases como a líquido. Otros como el PID, el detector de quimiluminiscencia, el detector de conductividad térmica, incluso haremos un poquito de énfasis en el último que ha tenido un enorme desarrollo y un impacto, que se va a llamar el detector de ultravioleta de vacío, ¿sí? Que trata de resolver los problemas que tiene el TCD, el FID, e incluso resuelve problemas que el masas no puede resolver. Otros, pues obviamente ya se consideran como obsoletos o porque fueron fracasos comerciales y no se venden más. Incluso alguna vez se desarrolló una interfase de GC con resonancia magnética, ¿sí? Eso pues era un muñequero bastante extraño y no funcionó, ¿ok? Vamos a ver que en el caso de cuando se acopla a líquida, probablemente sí ha tenido éxito, aunque hay un solo proveedor, pero bueno, funciona, ¿ok? Observa que en general todos estos detectores tienen esa característica, que excepto los que me entreguen una información adicional del pico cromatográfico, el infrarrojo o la resonancia magnética, no me entregan información espectral que me ayudaría como a identificar los compuestos, como veremos más adelante. Pero estos acoples, como tienen muchos problemas, veremos que desde el año incluso 1960, recién nacida la cromatografía, ya se habían inventado
la interfaz para acoplarlo con la cromatografía de gases, porque vamos a ver que es supremamente elemental y es la más fácil, y es la que es la más estandarizada, y vamos a ver ahora cómo funcionamos con ella en los laboratorios hoy día, ¿ok? Veremos un poquitico más adelante. ¿Qué pasa con los detectores de líquida? Entonces, con los detectores de líquida, los detectores son menores, ¿ok? Hay más dificultades y no hay muchas técnicas disponibles, pero digamos que aquí están los más importantes, como en el caso del ultravioleta visible en sus dos configuraciones, ultravioleta visible variable programable, que es el primero. El detector de arreglo de diodos, veremos ahora qué características tiene, porque en los 80, casi que al finales de los 90, principios de los 80, aparecen los primeros arreglos de diodo con algunas expectativas enormes por parte de todos los que trabajamos en cromatografía, porque supuestamente nos iba a permitir obtener y permite obtener en línea el espectro ultravioleta y poder hacer identificación, lo que después veremos que eso prácticamente no funcionó y es un fracaso, ¿okay? Aunque es uno de los detectores más vendidos por las opciones que tiene, pero no nos va a ayudar mucho a resolver el problema de la identificación. El de fluorescencia, el índice de fracción, el light scattering y el CAD, los tres detectores que veremos para analitos que no absorban el ultravioleta, en ese orden, el índice de fracción con limitaciones enormes, el light scattering muy costoso, y el detector corona, o un detector muy novedoso, bastante, no tiene más de 8 años en el mercado, ahora es exclusivo de Thermo, que está teniendo un gran impacto en la industria, sobre todo en la industria farmacéutica, porque es un detector que la respuesta no depende de la estructura, sino que depende de la masa, y eso nos permite cuantificar por porcentaje de área. No necesito tener ni siquiera estándares. El detector de quimiluminiscencia, un electroquímico, un detector de conductividad, radioactividad, digamos que son los mayoritarios. Incluso en este pues vemos la parte del acople con resonancia magnética, que fundamentalmente hay dos proveedores, ¿ok? Spectra Analysis y Bruker, ahí les pongo los enlaces. Después van a tener acceso pues a los enlaces cuando podamos poner público esta presentación. Pero en general, entonces digamos que todos los detectores convencionales, exceptuando infrarrojo y resonancia, que dan información espectral, veremos que la única opción y la que se va a popularizar de manera drástica, pues va a ser la espectrometría de masas, ¿ok? Ya veremos con qué características. ¿Cuáles fueron los problemas con el arreglo de diodo? Esto normalmente, desafortunadamente, lo vamos a ver a lo largo del curso. Hay un proveedor que se sale como de lo tradicional y del uso de la terminología. En el caso del nombre del DAD, detector de arreglo de diodos, es un que lo usan casi todos los proveedores, excepto Waters. Waters lo llama PDA, ¿ok? Aunque en principio es exactamente el mismo, ¿ok? Entonces, muchas veces cuando no se sorprendan que uno, mirando el descriptor del detector que se usa en el artículo o en la aplicación, aparezca cualquiera de los dos acrónimos. Estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿ok? Esto ya lo vieron ustedes pues en otros cursos fundamentales en donde cómo pasamos de la longitud de onda variable tradicional, ¿ok? De rejilla de grating a lo que llamamos los arreglos de diodos, ¿ok? Una lámpara de tungsteno, una lámpara de deuterio para cubrir todo el rango del ultravioleta visible. Todas las longitudes de onda, recuerden que pasan de manera simultánea por la celda, ¿ok? Y después lo que hago es una deconvolución, ¿ok? Normalmente con lo que llamamos el arreglo de diodos, usualmente 1024 elementos, para poder obtener, observe que yo acumulo entonces toda la información de todos los compuestos que huyeron de la columna y que en un momento dado absorbieron radiación que cae en la región entre el ultravioleta y el visible, o sea, entre 190 y más o menos 900 nanómetros, ¿de acuerdo? Eso nos permite que en un momento dado, y es la gran ventaja, ¿sí? Que yo puedo, para cada pico, si me paran el pico, obtener el espectro ultravioleta, ¿sí? Obtener el espectro ultravioleta. Y eso pues iba a ayudar mucho en la parte pues de identificación, sobre todo en la parte de doping, en la parte de ciencias forenses, donde tal vez fue uno de los primeros en comprar esta tecnología porque ayudaba mucho a la parte de identificación. Pero después vamos a ver que eso no era cierto. ¿Por qué? Porque esta tecnología tiene muchas limitaciones. La interfaz gráfica con un DAD es muy bonito. O sea, normalmente podemos tener estas 4 pantallas de manera simultánea, ¿ok? Podemos tener el aspecto, la parte tridimensional. Sabe que la parte tridimensional por la parte derecha inferior corresponde al tiempo de análisis, ¿ok? Y mirándolo en esta dirección vamos a obtener el espectro ultravioleta para cada compuesto.
Aunque esto no es sino como para descrestar visitas, no tiene mucha utilidad pues desde el punto de vista práctico, aunque es muy bonito y la presentación es, impacta pues al que no es usuario de la cromatografía, pero normalmente no entrega mucha información. El que entrega más información es si nosotros miráramos este interfase, esta figura tridimensional, pero desde arriba. ¿Sí? Y cuando yo la veo desde arriba, tengo la parte de esta que estoy señalando en la parte izquierda, en la cual entonces me permite obtener y mirar el perfil de pureza que pueda tener un pico cromatográfico por el tipo de formación, y observe que en esta presentación yo puedo seleccionar a qué longitud de onda, que yo puedo tener aquí que este compuesto tiene 2 máximos de absorción, entonces puedo decir muéstreme el cromatograma a esta longitud, a cualquier longitud de onda, y eso da pues una enorme ventaja. ¿Ok? O sea que puedo hacer análisis simultáneo y a máxima longitud de onda, por más compleja que sea la muestra. Obviamente que estén bien separados, ¿ok? Porque aquí hay que garantizar que todos los picos en un corrido estén bien separados. Y la segunda opción era que podíamos obtener entonces el espectro ultravioleta. Si yo me paro en este pico, entonces estoy viendo el espectro en esta región por encima, viendo si hay o no coelusiones, si hay deformaciones de este pico, uno podría tratar de inferir eso y obtener fuera de eso el espectro ultravioleta. A pesar de todas estas ventajas, resulta que ¿cuál es el problema que tiene el ultravioleta visible? Es que la técnica adolece de un problema, que no es capaz de discriminar entre compuestos muy parecidos. Aquí lo ilustro con 2 tipos de moléculas, tipas de, digamos, en ciencias forenses de tranquilizantes, tamazepam y camazepam, y observe que a pesar de que uno es la misma estructura, pero uno está modificado químicamente y de manera significativa, prácticamente el espectro ultravioleta de los 2 compuestos son iguales. Eso significa que entonces yo no podría ir a construir una librería y decirle, me paro en el pico, vaya, identifique a qué lo asocia, porque me daría que son los 2. En el caso de abajo también lo vemos contra fluorazepam, que la estructura cambia también radicalmente, pero no hay una diferencia significativa. Ese es el problema, ¿ok? Afortunadamente, pues por el costo es el que más se popularizó para hacer la parte cuantitativa en la industria farmacéutica y en muchas áreas ambientales, pero hoy en día las exigencias de que antes de hacer cualquier trabajo de cuantificación tenemos que estar absolutamente seguros que hay detrás del pico, ¿ok? Porque en una muestra real usted no sabe realmente qué hay, ¿ok? Si está el analito solo, acompañado, si hay analitos muy parecidos que coeluyan con él, entonces obviamente el espectro que vamos a obtener va a ser la suma de todos los espectros. Fuera de eso, el espectro de ultravioleta, en el caso de cromatografía líquida, va a depender de la fase móvil y del pH. O sea, si el analito, el espectro lo tomamos en fase reversa, en una mezcla agua, metanol, agua, acetonitrilo o una mezcla binario ternaria, el espectro va a cambiar. Y obviamente con el pH, ¿sí? Porque acuérdense que los efectos ipsocrómicos y batocrómicos de cómo se distorsiona el espectro, cambia el espectro ultravioleta, dependiendo de cómo esté la molécula, va a cambiar radicalmente. Oye, eso ya se lo ilustraron pues a ustedes en otro curso. Y fuera de eso, si hay coelusiones, que aquí no podemos saber que, pues obviamente el espectro que vamos a tener va a ser la suma de los espectros de los compuestos que coeluyan. La matriz va a tener un gran impacto. ¿Eso qué significa? Que por eso es que no existen bibliotecas, espectrotecas de ultravioleta visible para poder acoplarlos con los detectores en cromatografía líquida y poder hacer ese trabajo, ¿sí? Si yo tengo una muestra desconocida, me paro en el pico, obtengo el espectro y con el espectro voy y buscaría en teoría en esa librería y él me ayuda a determinar de pronto cuál es. No, esto se puede hacer, pero la tiene que construir cada usuario. Con condiciones supremamente estrictas en términos de la fase móvil, la temperatura y el pH perfectamente controlados para poder tener entonces espectros reproducibles. ¿Sí? Esto lo hicimos alguna vez pues, en medicina legal, en Medellín, Bogotá y Bucaramanga, pero era bastante tedioso y no funcionó, ¿ok? Entonces el ultravioleta por eso se cae muy rápidamente y tenemos que optar entonces por otras opciones. Esta digamos que es la que más se encuentra. Uno pudiéramos soñar, y bueno, y entre los acoples posibles de líquida, con técnicas analíticas que en un momento dado me permitan hacer toda la identificación de qué hay detrás de cada pico, a futuro vamos hacia esto. Es decir, que si yo tengo un corrido, como aparece en la mano izquierda, lo estoy monitoreando por ultravioleta, me paro en el pico 33 y obtengo el espectro ultravioleta del compuesto. Obviamente el ultravioleta, a pesar de sus limitaciones, pues da cierto tipo de información estructural cuando mi compuesto es desconocido. Da información genérica, no me dice qué estructura. Para eso, ¿qué vamos a necesitar?
entonces el acople con dos técnicas, ¿ok? O resonancia magnética, ¿sí? Usualmente de hidrógeno, ¿ok? Es imposible pensar en carbono 13 porque recuerden que el carbono 13 es acumulación de espectros durante mucho tiempo, ¿sí? Por la baja eh, la baja presencia de los isótopos, en este caso del deuterio o el tritio, fundamentalmente el deuterio. En el caso de los masas, entonces también podemos acoplar los masas y podemos tener información, ¿ok? Dependiendo del modo de operación que lo veremos, positivo o negativo, yo puedo tener mucha información. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Entonces, ¿yo cómo puedo ahora conjugar toda esta información y proponer una estructura? Porque ese es mi objetivo. Allá vemos que el desarrollo de la instrumentación y el desarrollo ahora de la inteligencia artificial y de software automático nos van a ayudar. Otros dicen, pero bueno, de pronto el ultravioleta no sirve para mucho, más bien qué tal si lo pudiéramos acoplar con un detector, él lo venden, como es el caso de un detector de dicroismo circular. Es decir, que si yo puedo identificar un compuesto, ¿sí? Proponer la estructura con masas y resonancia y puedo determinar la configuración absoluta de mi estructura con dicroismo circular o dispersión óptica rotatoria. Esos detectores se venden. ¿Ok? Ahora, pero ¿cómo juntar toda esa información? Incluso si tengo el infrarrojo, si tengo todas las técnicas. Hoy en día es muy probable, y ustedes lo van a vivir, ya no es que nos tengamos que aprender 5.000 reglas en masas, en líquida, en resonancia bidimensional, no. Probablemente la inteligencia artificial nos va a llevar a que prácticamente el software solo nos va a proponer una estructura, que habrá que de pronto es hacer la parte de verificación. Eso se hace pues a través de software un poquito especializado, en el caso de la CD Labs y algunos software que tiene Termo, que todo apunta pues hacia allá. Entonces, cuando llegan las interfaces con masas, entonces es donde empezamos a ganar y a ganar en resolver los problemas de la identificación. En el caso estamos analizando las impurezas de una API, es un producto farmacéutico mayoritario, es el pico mayoritario, aquí, ok, se llama el API, ¿sí? Cuyo espectro de partida es este, ¿sí? Y si lo tenemos acoplado, puede ser en serie, ok, o en paralelo, puede ser que el flujo de la columna de la salida se divida, uno va para el ultravioleta y otro va para el masas. Usualmente, como este es no destructivo, puede ir después al masas que sí es destructivo. Y obtener entonces de manera simultánea el espectro ultravioleta y el espectro de masas. Y los otros son las impurezas. ¿Cómo identificar las impurezas? ¿Sí? Deberemos de acuerdo, el tiempo de retención no identifica, ¿ok? Así yo tenga sospecha de que mi analito es este y yo se lo meta a la muestra y este pico aumente, eso no me dice nada, dice que ese tiempo de retención aumenta, pero no que haya la posibilidad de otros analitos que estén coluyendo con ese pico. En cambio aquí entonces desde el punto de vista de las impurezas, observe que los espectros ultravioleta son prácticamente idénticos, o sea que lo que se esté descomponiendo no me da información porque conserva la base estructural que responde por el espectro de ultravioleta. O sea, no me ayuda a dilucidar absolutamente nada. Pero si lo tengo con masas, ok, ya veremos esta característica. Ojo, aquí les voy a hacer notar de una vez el principio que tenemos de las dificultades cuando acoplamos masas a líquida y es la pobreza de picos, ok, la pobreza de iones, ¿sí? La pobreza de la fragmentación. Y eso va a tener que ver con la forma y las limitaciones y las dificultades de cómo enlazar espectrometría de masas con líquido. ¿Sí? Pero aquí, en definitiva, me puede dar una información fundamental. Es que a pesar de que los compuestos van a tener un espectro ultravioleta muy parecido, el espectro de masas es muy distinto. Entonces, con esto ya me puedo decir yo, es que esto perdió cierto fragmento que pudo haber perdido y me ayuda la parte de la identificación. ¿Ok? Entonces, por eso la espectrometría de masas vamos a ver que se va a convertir en el día de hoy, tal vez, y junto con resonancia, ¿ok? No online, sino offline, la resonancia, por los costos, las dificultades, sobre todo para los bidimensionales y el carbono 13, es la espectrometría de masas, ¿ok? Y ya veremos cómo, bien sea con librerías o a través de internet. En los textos van a encontrar nuevamente esta representación, que es la misma que mostramos con el arreglo de diodos. Una imagen tridimensional en donde entonces aquí tengo a un tiempo determinado, este es el pico cromatográfico, esto es lo que yo veo, el corrido, ¿ok? 1, 2, 3, 4 picos. Y yo para cada tiempo de retención, entonces voy a obtener, ¿qué? El espectro y ultravioleta del compuesto y voy a obtener fuera de eso el espectro de masas, ¿ok? Entonces ya uno empieza como a unar esfuerzos y puedo tener más luces acerca de la parte de la identificación. Observe que esto no va a ser tan fácil, ok, hay que tener mucha más información adicional, pero es posible con cómo va cambiando la instrumentación y allá es donde vamos un poquitico más adelante. Aquí, y esto se lo he hecho mucho énfasis, ok, absolutamente, el tiempo de retención no identifica, ¿listo? Entonces, si el tiempo de retención no identifica,
Es decir, yo tengo la sospecha de un compuesto y le pongo a mi muestra el pico que sospecho y coincide con el tiempo de retención y sube, eso no concluye nada, ¿ok? Concluye que a ese tiempo también sale el compuesto, pero puede haber otro por detrás. ¿Sí? En ese caso, entonces, hacia lo que apuntamos de pronto a futuro. Obvio, si analizamos 440 pesticidas en 25 minutos, ¿ok? Observe que es imposible y nunca, como lo comentamos en la sesión del viernes, no va a existir ni en gases ni en líquida una columna que sola sea capaz de separarme todos los analitos a la resolución mínima que me exigen las metodologías para poder cuantificar. Tiene que haber coelusiones. Entonces, la forma de cómo identificar cuando hay coelusiones, eso nos descarta automáticamente todos los detectores convencionales y tienen que ser los de masas. Le recomiendo un texto que tengo ahí a mano derecha, un texto del año 2012, un texto completamente válido y supremamente bueno, que nos pone en el reto para que ustedes lo curioseen. Se llama precisamente la identificación química y su aseguramiento de la calidad. Cómo saber efectivamente que lo que yo estoy identificando sí es. Porque acuérdense que si yo no resuelvo el problema de identificar bajo ese tiempo de retención, ¿ok? Si estoy en este pico, ¿sí? Un pico bien bonito y tengo la información espectral, lo que tenga, si yo no identifico, ¿ok? Si no identifico, no puedo cuantificar, ¿sí? ¿De acuerdo? Siempre la identificación va previa a cualquier trabajo cuantitativo. Entonces, cualquier esfuerzo que haga aquí en mejorar pues, la separación, obviamente va a mejorar esto. El texto bastante muy didáctico nos pone en el reto de cómo hacer toda la parte pues, de identificación y con qué criterios de calidad y hasta dónde vamos hoy en día. Incluso en la medida en que esto puede ser un corrido incluso ya relativamente largo, ¿ok? 20 minutos, no, eso puede ser mucho, porque hoy en día vamos hasta al concepto de fast chromatography, ¿ok? O sea, en este caso 220 pesticidas, pero el reto es que eso lo vamos a hacer en 90 segundos. En 90 segundos, ¿ok? Eso tiene que ir de la mano unos desarrollos tecnológicos, como vamos a ver, supremamente importantes en términos de la rata de adquisición, la confiabilidad de los equipos, la comparación en la parte cuantitativa, ¿ok? Y otros detalles que es lo que van a mostrar por qué hay diferencias tan enormes entre los mismos proveedores, ¿ok? No es lo mismo un cutoff de Agilent que de Chimatsu, que de Perkin-Elmer, porque veremos que la forma de cómo se construyen, aunque el principio básico sea el mismo, terminan en unas eficiencias supremamente diferentes. Entonces los retos asociados con la parte de identificación son hoy en día, digamos, el norte para nosotros los químicos analíticos cuando nos enfrentamos bien sea a problemas muy elementales de otros picos hasta, como hemos visto, retos analíticos de más de 500 picos. Porque, ¿qué es lo que le vamos a pedir entonces hoy en día a un sistema analítico que me ayude a resolver este tipo de problemas, ¿ok? Una cromatografía bien hecha, bien aprendida, ¿ok? Aquí en gases o en líquida, ¿ok? O en supercrítica, porque ya todos los acoples también son para supercrítica. Y eventualmente podemos hacer una técnica no cromatográfica como electroforesis capilar, digamos que es cromatografía, gases, líquidos, supercrítica, ¿de acuerdo? Como el tiempo de retención no identifica, entonces el detector tiene que tener una ventana adicional, ¿ok? Que en este caso va a ser el espectro de masas, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, la cromatografía me va a aportar el poder de resolución, pero de picos, el número de picos que caen en un cromatograma, la velocidad de la separación, ¿ok? Que eso va a ayudar en casos muy complejos a la espectrometría de masas, ¿sí? Porque incluso vamos a ver que hay cosas en donde y yo no puedo suprimir en la cromatografía e inyectar directamente todo lo que hay en una muestra al espectrómetro de masas. Efectivo, como se lo mostré yo por ahí en las primeras sesiones, que se llama el DART, ¿ok? Que yo puedo coger tranquilamente un billete o una cáscara de naranja y ponerla frente al instrumento sin haber separación y yo puedo hacer identificación y cuantificación. Pero digamos que en lo general todavía prima las opciones primero cromatografía, ¿ok? Después aquí es tan válido tener unos conceptos muy claros de la cromatografía, tanto en gases como los conceptos cromatográficos en líquido, en gases con la selección de columna, características como lo vimos al transcurso del curso, y en el caso de la líquida de los modos de separación. Cuando tengo entonces ya el espectro de masas, entonces ya le vamos a pedir cosas distintas. ¿Por qué? Porque yo necesito es sensibilidad, rango dinámico de trabajo, la linealidad, porque mi trabajo no solamente cualitativo, sino cuantitativo. ¿Cómo se hace la cuantificación con masas? ¿Sí? Cuando las muestras son supremamente complejas, de 400, 500 picos, entonces obviamente eso no se maneja que uno pueda hacer identificación pico a pico. Ahí viene ya el software y cómo ayuda el software de los equipos o el software que hay en línea, que es lo que vamos a llamar minería de datos. Minería de datos es el concepto que se ha acuñado en términos donde se maneja un gran volumen de datos y donde la comparación no es posible que se haga pico a pico.
¿ok? La minería de datos consiste en hacer estadística especial para comparar grandes volúmenes de muestras. Y en el caso del espectro de masas, ¿qué otra información? Y es donde viene la parte de la formación nuestra, cómo es el perfil de ionización, cómo es el concepto de exactitud de masa, la fidelidad isotópica y esto por qué es tan importante a la hora de hacer la identificación, el poder de resolución, ojo que aquí es el poder de resolución de masas, ¿ok? No es el poder de resolución, ¿ok? De la cromatografía, aquí es la separación de dos picos consecutivos, aquí no, es la separación de dos masas consecutivas en el detector, ¿sí? Y tiene que ver con las ratas de adquisición. Esto digamos que es lo que más se ha desarrollado. Pero ahora ha aparecido un concepto nuevo, y el concepto nuevo se llama Ion Mobility Mass Spectrometry, o IMS, que es el acrónimo, en el cual le aparece como una tercera dimensión, ¿ok? Digamos que sería una cuarta dimensión, porque sería el cromatograma, el tiempo de retención, el espectro de masas, y aún así hay muestras muy difíciles de identificar, sobre todo con la parte de isómeros, ¿sí? Tanto de estereoisómeros como de enantiómeros. Entonces aparece una nueva tecnología que se llama Ion Mobility, ¿ok? No la vamos a desarrollar en el curso, eh, eh, digamos que es muy costosa, ¿ok? Pero siempre va acoplada con, en este caso, con QTOF, ¿ok? Ya veremos. En el caso de Ion Mobility, les voy a poner ahí después en la presentación, la van a ver los tres enlaces a los tres proveedores más importantes que venden esta opción. Lo tienen Waters, Agilent y Bruker, ¿ok? Ahí tienen pues buena literatura y aplicaciones y entender un poquitico qué es, cómo funciona, ¿ok? Eso se llama espectro de deriva, es una cosa que lo llaman algunos la cuarta dimensión de la cromatografía, de la cromatografía asociada con las técnicas de identificación y cuantificación. Está rompiendo, pues, como le digo, todos los esquemas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque la necesidad de que hay cosas muy difíciles de analizar donde la tecnología no es posible que nos dé soluciones. En general, cuando acoplamos un espectrómetro, entonces, digamos, este es un gráfico básico que ustedes han visto en muchos cursos, en donde normalmente tenemos en la parte derecha el espectrómetro, ¿ok? Ahora una fuente de ionización, ahora un analizador de masas, ahora un detector, ¿sí? En este caso, la fuente de ionización veremos que puede ser a alto vacío o a presión atmosférica, y eso va a marcar las diferencias enormes, ¿ok? Porque si acoplamos es gases, la fuente de ionización está a alto vacío, ¿sí? A alto vacío, y esa técnica está muy estandarizada, como veremos, la parte de identificación es muy fácil de manejar, ¿sí? Ha aparecido una nueva tecnología, como veremos ahorita. Y la otra es cuando lo hacemos por líquida, pero por líquida no puede ir al vacío. Esta fuente de ionización tiene que ser a presión atmosférica, ¿sí? Y también se puede acoplar entonces cuando es vía cromatografía a una electroforesis capilar o una cromatografía de fluido supercrítico, ¿ok? Hay un caso especial que es el de las muestras de alto peso molecular, como son las proteínas y los polímeros, en donde estas técnicas ninguna permite hacer el trabajo adecuado y lo tenemos que hacer a través de una infusión directa que se llama MALDI, ¿sí? Ya después veremos en la parte de la discusión. Entonces nosotros nos tenemos que centrar es básicamente en los cambios. Primero, ¿cuáles son las fuentes de ionización en gases? Las fuentes de ionización en líquida, ¿sí? Las que más se utilizan. Y los separadores o analizadores de masas, ¿ok? Que son los que se van a encargar de separar, o sea, los iones que se generaron aquí en esta fuente, ¿de acuerdo? Ordenarlos en términos de su relación masa-carga, ¿ok? Ya lo veremos cómo aparece, que aquí es donde aparecen todas las opciones. Lo vamos a ver enseguidita. Algunos con muchas limitaciones, ya se usa muy poco por el alto costo y sus limitaciones, y cuál es la tendencia. En el caso de los detectores, pues no nos interesa mucho, realmente eso es cuando uno vaya a comprar un equipo a comparar dos tecnologías, cuál pueda tener mayor sensibilidad o no. Ok, el detector ya es el que se va a encargar de que yo pueda relacionar, ok, el ion que estoy, el fragmento que estoy determinando masa carga, pero cómo contarlo, ¿sí? De esto de MZ igual 34, ¿cuántos llegan? Sí, para poder ver la intensidad, porque es que esa parte tiene que ver con la parte de la cuantificación. Sí, los detectores, normalmente uno no profundiza mucho en los detectores, de cómo es que se hace, pues porque son embelecos netamente electrónicos que tocaría ir a buscar pues en las especificaciones. Obviamente todo esto está enlazado y controlado pues con un computador. ¿De acuerdo? Pero aquí vamos a tener un poquitico en esta filmina, porque aquí es donde está la clave de todo lo que vamos a manejar en la charla. Que tiene que ver primero con las fuentes de ionización, las fuentes de entrada y los analizadores de masas. En la forma de cómo entramos las muestras a espectrometría de masas.
Entonces lo vemos desde el punto de vista de que es la cromatografía de gases, ¿sí? Que normalmente entonces es la opción para compuestos volátiles, ¿okay? Térmicamente estables o que tengamos que derivatizar para que se puedan hacer volátiles bajo las condiciones de análisis y poderlos después observar el espectro de masas. En el caso de electroforesis capilar y cromatografía líquida, en algunos, una técnica, no sé si algunos de ustedes lo conocen, se llama Fluid Injection Analysis, una técnica que funciona nuevamente es colorimétrica, que es mucho para la industria de alimentos, que permite hacer, digamos, que cualquiera de esos tres. En el caso de cuando las moléculas son muy grandes, polímeros o proteínas, vamos a hablar de Malti. En las fuentes de ionización, entonces, claro, la cosa va a cambiar y es donde empiezan a aparecer las diferencias en la terminología. Si es por gases, normalmente la fuente de ionización van a ser sino dos, o por impacto, o por ionización química. Ahorita damos el ejemplo por qué una y por qué la otra, y por qué es tan fácil de trabajar, ¿ok? Ahí sí hay una estandarización absoluta de todas las marcas, los proveedores e incluso las espectrotecas, porque existen de manera confiable, ¿de acuerdo? En el caso de líquida, ahí es donde ya vienen las dificultades, porque es que acoplar la cromatografía líquida masas, aunque eso se intentó resolver desde los años 80, los equipos empezaron casi que a estandarizar, casi que ya llegados el año 2000. ¿Por qué? Porque entonces ya dependiendo de la estructura y del modo de separación, si es fase normal, si es fase reversa, si es Hillig, vamos a tener que decidir cuál es la fuente o la forma como vamos a ionizar, ¿sí? Todas van a ser a presión atmosférica, entonces viene el nombre de ESI, Electrospray, la de APCI o la de APPI. ¿Sí? En esto vamos a ver ahora que ustedes, ¿por qué las diferencias? Ahí es donde por eso vamos a ver que no existen librerías de espectrometría de masas para líquida. ¿Por qué? Porque estas condiciones, lo que yo le ponga al equipo, las variables, el impacto de la fase móvil, ¿ok? La estructura va a producir espectros completamente distintos, irreproducibles, ¿ok? Por eso hay artículos que uno dice, eso no puede ser. Pues claro, vamos a ver qué es donde vienen las diferencias en los detalles experimentales. Maldi y el otro, pues algunas, FAB no se usa prácticamente hoy en día, hay otras muy raras, pero no, digamos que Maldi es la que más se utiliza. Maldi habrá un par tal vez en Colombia, hay uno, sé que hay uno por la UIS y otro por tres, y otro lo tiene Patarroyo y otro una universidad que lo acaban de adquirir. ¿Sí? De resto, todos trabajamos con la interfase convencional ESI, APCI o APPI. Ya sabremos que el 90% se hacen por ESI y APCI, APPI, como es de fase normal y esa va a ser un embeleco reproducir, no se utiliza mucho. Teniendo claro que entonces la fuente de ignición van a cambiar dependiendo del acople con la técnica, la clave que sigue es, y bueno, ¿cuál es la disponibilidad de analizadores de masas? O sea, todos los fragmentos que se generan en esta fuente de ionización, ¿cómo los voy a separar para después contarlos y poder construir el espectro de masas? Entonces resulta que ahí es donde aparecen históricamente entonces los conceptos como los nombres, ¿sí? En este caso, el primero que se desarrolla, incluso se desarrolló con el cual, digamos, el primer separador de masas se hicieron por allá en el año como 1920, cuando Thomson creo que fue Thomson el que separa y encuentra los isótopos, en el caso de argón. ¿Sí? Se llamó sector magnético porque el efecto era un campo magnético, ¿sí? de cómo arrastraba los fragmentos y yo los podía contar. Pero ese sector magnético funciona única y exclusivamente en gases. Y es tan caro que hoy en día prácticamente muy pocas personas compran un sector magnético. Hay una aplicación única para el sector magnético que son dioxinas, ¿sí? Después lo veremos cuando vemos gases porque hay incluso columnas desarrolladas para dioxinas por el impacto que tiene y el problema de la identificación de las dioxinas, furanos, PCBs y pHs que se vienen siempre en el procedimiento de extracción. ¿Sí? De hecho, muy pocos. En Colombia ha habido muy pocos sectores magnéticos, tal vez 3 o 4. Entre esos unos que yo les comentaba que lo manejé cuando el tabaco existía. Sector magnético. Hoy en día prácticamente no se usa. Hay muy pocos proveedores porque no se venden o ya no se volvió a desarrollar. Pero sí aparecen entonces los más comunes y aparece la terminología entonces del cuadrupolo, ¿sí? De la trampa y del tiempo de vuelo. ¿De acuerdo? Eso como, digamos, convencionales, porque el non plus ultra de todo va a ser se llama FTMS, o realmente se debería llamar con el nombre que es FTICR, ¿ok? El de transformada de Fourier de resonancia de ion en un ciclotrón, ¿sí? Vemos que la resolución y la capacidad de ese equipo es la más alta, es pues hemos dicho, el sueño de cualquiera. Yo les contaba que el único que hay en Colombia lo tiene Ecopetrol, no sé el estado en que esté, y se venden por ahí 3 o 4 al año en todo el mundo, porque son supremamente costosos.
¿de acuerdo? Entonces vamos a ver esas 4 tecnologías, que son la trampa, el tiempo de vuelo y el cuadrupolo, ¿de acuerdo? El FTMS lo vamos a ver por el concepto que se tiene pues, de más alta resolución, de equipo disponible, resolución en masas, ¿ok? Versus. El caso del Orbitrap es un caso, un término específico de la marca, ¿ok? Pero realmente vamos a ver que es una trampa, ¿sí? Es una trampa. Lo que pasa es que va a dar resoluciones y exactitudes de masa muy buenas, ¿ok? Superiores incluso al tiempo de vuelo. Entonces, claro, cuando uno va a ver esta característica, por eso todos en los grupos tienen los 3. Una persona tiene que responder por el cuadrupolo y fundamentalmente en el triple cuadrupolo. Vamos a ver después por qué diablos surgen los híbridos, ¿sí? Si tenemos todas esas alternativas, ¿por qué tuvimos que inventarnos esa opción? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué el cuadrupolo? ¿Cómo funciona? ¿Qué aplica? ¿Ventajas, desventajas? Eso es lo que yo espero que ustedes, el que tenga cada uno, me explique. Cada grupo tiene entonces triple Q, tienen cutoff y tienen un Orbitrap, ¿sí? Obviamente el Orbitrap hay que verlo, es el más complejo de entender, realmente va a ser una trampa y ahí vamos a tener entonces todas las tecnologías, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a diferenciar esto es, entonces, los conceptos de exactitud de masa y los conceptos de resolución del espectrómetro van a ser supremamente importantes. ¿Ok? Entonces ya esta tarde no voy a profundizar porque eso es lo que ustedes van a hacer en términos, entonces, en el artículo que le tocó ESI, bueno, ¿qué es una ESI? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es que viene esa introducción? ¿A qué muestras aplica? ¿Qué características tiene el analito? ¿Las fases móviles permitidas? O sea, los detalles del ESI para poder entender las variables en el artículo de por qué los autores escogieron ESI. ¿Sí? Si es positivo o negativo, en el caso de líquido, ¿ok? Es si APCI o APPI. En el caso de gases, pues no puse de gases, ¿ok? Para tratar de homogenizar todo lo que tenga que ver con repasar de una vez allá con ese ejercicio todo lo que son los modos de separación, fase reversa, normal, la parte de preparación de muestras, los modos de cuantificación, etc. Pero digamos que ustedes, uno en teoría debería estar, entonces tener muy claro cada una de estas fuentes de ionización en gases, impacto, ionización, y en líquida las 3 que más manejamos. Maldi, el que eventualmente vaya a ir por allá de pronto a bioanálisis, a biología molecular, etcétera, que requieran pues de esta técnica. Entonces, en general, pues van a encontrar tablas como estos en términos, bueno, ¿y cómo yo puedo decidir un momento dado hacia dónde arranco? ¿Sí? ¿Dónde está la limitación de gases? ¿Ok? Recuerda que el gas es un área muy pequeña del 15 al 20% de las moléculas conocidas, porque ahí el analito sí tiene que cumplir el requerimiento, ser volátil y estable térmicamente. Pero veremos que en esa área analizamos moléculas neutras, desde gases permanentes incluso hasta compuestos relativamente polares, ¿ok? Si son muy polares, acuérdense que tocará derivatizar, que será la primera exposición del próximo miércoles. En términos de los 2 modos de operación, ahorita vamos a repasar un poquitico por qué se hace impacto, qué ventajas tiene, cómo se analizan las muestras y en el caso de la ionización química, por qué se hace, qué información entrega y sobre todo en la parte cuantitativa. El resto, de ahí para allá, cubre entonces todo lo que tenga que ver con la cromatografía líquida, ¿ok? Entonces tiene que ver, ya dependiendo, observe, del peso molecular y la polaridad, dónde esté trabajando, ¿ok? Si es ESI, si es APCI o si es APPI, mire que APPI por aquí va a tener muy poco rango de aplicación. Y para moléculas ya superiores a 3000, 4000 Dalton, pues obviamente será MALDI porque es para alto peso molecular y no va en vía cromatografía, nuevamente la técnica MALDI es distinta. Pero ¿eso qué importancia tiene? Porque muchas veces, aquí les pongo simplemente para ilustrar un par de artículos donde los autores han tenido, pues obviamente, laboratorios con muy buena instrumentación, ¿sí? Es tener un equipo, un líquido en este caso, con las 3 interfaces, ESI, APCI y APPI. ¿Pero eso qué significa? Es que los espectros y los resultados van a depender de la fuente de ionización, y eso va a ser muy crítico a la hora de poder entender el artículo, ¿ok? En este caso para unas moléculas que son fármacos, en este caso en aguas residuales municipales. Y en el de abajo es exactamente lo mismo, pero aquí para moléculas pequeñas, aditivos, y entonces los autores hacen la comparación de cuál fue la fuente de ionización más adecuada, si era ESI, APPI o APCI. Obviamente, para poder entender eso, tenemos que tener muy claro cómo es y cuál es el principio de funcionamiento de cada una de esas técnicas. Eso es parte de lo que ustedes tienen que responder en el trabajo que vamos a hacer. Pero ¿por qué es tan delicado y por qué hay que compararlo? Porque es que hay un problema, ¿sí? Resulta que estas interfaces de masas con líquida tienen tantas variables, ¿ok? Vamos a ver, solamente la pureza del solvente
va a tener que cambiar. No va a ser un solvente grado HPLC, sino que va a ser un solvente hypergrade, lo vamos a llamar, o grado masas. ¿Ok? Y ahorita vemos por qué. Incluso aquí, dependiendo de la fase móvil, ¿sí? Aquí todas las técnicas ESI, APCI, APPI, vamos a ver que generan iones en forma positiva o en forma negativa. ¿Por qué positiva o negativa? Porque vamos a ver que eso depende de la estructura. ¿Sí? Pero mire el impacto que tiene aquí en las tablas. ¿Sí? Si yo estoy analizando un analito y cambio en la parte de arriba con ESI positivo, la naturaleza química de los aditivos en la fase móvil, observe cómo cambia el tamaño, en este caso, del espectro, o sea, cómo es la eficiencia de la ionización. Y si es por ESI negativo, en este caso con Healy, vamos a ver que también, ¿ok? Entonces, claro, por eso es supremamente crítico la reproducibilidad entre los equipos, la preparación de la fase móvil y otras variables. ¿De acuerdo? Los equipos hoy en día pueden hacer el trabajo simultáneo, hacen ESI y APCI, positivo o negativo. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo tener una mezcla como estas en donde me toca incluso analizar si van mejor por ESI o por APCI. Y si en uno de ellos va mejor y los dos hacen respuesta por ESI, positivo o negativo, ¿cuál es la que mejor respuesta me entrega? Ese es el trabajo que normalmente se gasta mucho los analistas, mucho tiempo, ¿ok? Pico por pico, porque hay que optimizar para cada analito, que se hace por positivo, que se hace por negativo, si es positivo o negativo, cuáles son las condiciones que me maximizan la respuesta, lo que hace que sean difíciles de reproducir los artículos, incluso sin mencionar los aspectos de instrumentales que vamos a ver enseguida. ¿Y eso por qué? Porque lo vamos a ver reflejado aquí, ¿sí? Se ve en este caso ese compuesto dibromotieno, es un pirrol, ¿sí? Y en este caso ahí está la estructura, pero observe que dependiendo de la fuente de ionización, el espectro puede aparecer con más o menos señales, ¿ok? Entonces por eso no existe librerías, porque es que la librería ya va a cambiar dependiendo de la fuente de ionización. Se están construyendo grandes bases de datos donde usted pueda ir y de pronto comparar a ver si los autores han subido el espectro de esta sustancia en ESI positivo o APCI positivo, APPI positivo o negativo, ¿ok? Y tratar de mirar a ver si se le parece a uno, ¿ok? Incluso veremos que en este caso es muy típico, porque veremos la parte de la interpretación, la aparición de muy pocos iones. Y eso es lo que va a empezar a tratar como de visualizar de por qué nos tuvimos que inventar los híbridos, ¿ok? Porque el espectro como tal va a dar muy poca información. Y aquí siempre vamos a tener cuenta muchas veces, siempre asociado, observe el descriptor de los fragmentos y sobre todo el dato. Este dato va a ser para nosotros supremamente importante, ¿ok? La magnitud de cifras significativas que está entregando el espectro de masas, ¿ok? Ahí es donde vamos a ver la diferenciación de lo que es la resolución del equipo y la exactitud en la determinación de las masas, que eso por eso vamos a construir en un orden predeterminado. En general, digamos que el 82% de los artículos trabajan con ESI. Claro, y ya el que ustedes, algunos van a explicar, ¿por qué ESI? Porque es que ESI resuelve la mayor parte de los problemas y la mayor parte de las moléculas en fase de reversa, que es la que vamos a utilizar, da respuesta en ESI positivo o en ESI negativo. En APCI es menor el número de moléculas, hay unos requisitos, y por APPI ustedes ven que prácticamente no se usa. Okay. Eso es el Atmospheric Pressure Photoionization, que no se usa. Eso es porque es estrictamente para fase normal, y vamos a ver que la fase normal es odiada por todos los analistas porque tiene muchos problemas. Y de hecho, prácticamente, en el caso de Colombia, nadie tiene la interfase que cumpla los tres. Se compra siempre ESI y APCI, ¿ok? En todos los equipos que tenemos en Colombia. Ahora, pero hay un cambio en gases, ¿ok? En gases, acuérdense que no trabajamos sino impacto y ionización. Y estas opciones de ESI, APCI o APPI eran exclusivas de la cromatografía líquida. Pues no, ahora hay una opción muy bonita. En este caso, tenemos estudiantes que están haciendo doctorado en Inglaterra y en España, que tienen este que es un embeleco, que puede ser una solución que puede bajar los costos. Se llama GC, o sea, cromatografía de gases, pero con una interfase que trabaja a presión atmosférica. Es decir, en este caso tengo los tres proveedores, Water, Agilent y Bruker, venden esta interfaz que permite que usted o lo pone a un cromatógrafo de gases o lo pone a un cromatógrafo líquido, ¿sí? Eso es una maravilla, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que es que la interpretación del espectro va a cambiar, porque todo lo que acoplamos, gases, ¿sí?, con masas, siempre va a ser impacto o ionización estándar, y veremos ahora las condiciones y cómo identificamos. Sí, eso está muy estandarizado. Pero cuando lo acoplamos a este tipo de interfase, ya no es a alto vacío, sino que es a presión atmosférica, y eso va a cambiar radicalmente la forma de ver.
Esta interfase cuesta aproximadamente unos 800 millones de pesos. Ok, pero da las ventajas de que te permite entonces no hacer la doble inversión, porque si yo tengo un gases con masas y el otro va a ser el líquido con masas, entonces los costos de los dos individuales superan los 2.000 millones de pesos. Entonces, si tengo una interfase que me cumpla para las dos funciones, probablemente gane mucho en poder analítico de laboratorio, pero hay que estar muy atentos a la interpretación de la espectrometría de masas y lo que va a resultar. ¿Ok? Porque aquí observe que entonces en el caso de esta opción, cuando trabajamos a presión atmosférica, acoplado a gases, las interfaces van a cambiar y normalmente va a ser por lo que vamos a llamar el APCI, que es una fuente corona. Después veremos, usted va a explicar cómo es que eso funciona. Normalmente pues aquí hay dos opciones de cómo se va a generar el espectro de masas. Si es por transferencia de carga, el espectro será igualito a lo que obtenemos por ionización e impacto, ¿ok? Por ionización, perdón. Y en el caso cuando hay procesos de transferencia de masa, vamos a obtener muy poquitos iones, como vamos a ver las diferencias en los espectros, porque siempre van a tener el pseudo iones, ¿ok? Moleculares, en este caso es el ion cargado, en este caso por transferencia de un protón. Por eso son tan pobres los espectros en líquida, y aquí vamos a ver la gran diferencia, ¿sí? Mientras que este compuesto, que es un hexaclorobenceno, el espectro por gases tomado por impacto, ¿sí? Es característico, igual que ustedes les enseñaron mucho en la parte de instrumental, en analítica 3, y cómo hicieron pues la parte de interpretación, pero esto es de las que hoy en día se usa única y exclusivamente para gases. Esta interpretación no tiene mucha opción ahora en líquida, porque veremos que es muy distinto. Pero observe que cuando yo no trabajo por impacto, sino por GC y el masas, pero a presión atmosférica, la información del espectro cambia radicalmente, ¿ok? Listo. La interpretación, la parte de los isótopos, eso funciona porque eso no depende de la técnica, ¿ok? Nos ayuda a identificar, pero el espectro va a cambiar drásticamente en la parte de la información, ¿sí? Entonces, si yo tengo un dimetoato característico que dice el espectro por impacto convencional, ¿ok? Observe la cantidad de fragmentos. Incluso aquí te voy a tener un problema, es que el ion molecular de pronto puede no ser muy observable, ¿ok? Y para nosotros este va a ser la clave, porque este es el que nos va a definir el peso molecular del compuesto, ¿sí? Aquí visto muy fácil, pero normalmente cuando uno en la vida real, uno muchas veces no es capaz de diferenciar este pico de todos los otros que aparecen aquí a mano derecha. Entonces ahí es donde viene que cuando cambiamos a la opción de cromatografía de gases, pero a presión atmosférica, observe que el espectro va a cambiar, ¿ok? Y ya la riqueza y los tipos son distintas. Y si trabajamos en la opción solamente que es de protonación, peor, ¿ok? Entonces se simplifica mucho, pero mire qué pasó, que me va a entregar información del peso molecular, lo que no tenía por aquí ni por aquí, ¿de acuerdo? Entonces son una combinación de cosas. En Colombia todavía nadie ha comprado, porque estoy averiguando con Water y Agile y no, ¿ok? Lo han promocionado mucho, pero la gente todavía no está convencida de que ese bicho sea fácil de cambiar entre los dos modos, entre un gas y un líquido, y esa es pues, no es como decir de sacar un plugin, sacar un switch y pegárselo al otro, no, hay ciertas dificultades pues en la parte y mucho cuidado en la parte de acople, pero bueno, eso trabaja. El otro ejemplo, en el caso de la cianotrina, ¿sí? Observe que en el caso abajo tenemos el espectro por impacto, donde el ion molecular prácticamente no se observa, ¿ok? Entonces, cuando trabajamos con esta versión, el APGC, o sea, hablamos a presión atmosférica, observe que cambia el espectro y podemos obtener el peso molecular. Esta es una opción, pues, alternativa. Incluso, de hecho, se ha trabajado, pues, comparativo entre gases e impacto y gases que aporta, donde tengo más probabilidad de hacer trabajo de identificación, y parece ser pues que por lo que se ha publicado hasta la fecha, que la plataforma de GC acoplaba masas pero a presión atmosférica da mucho más opciones, ¿ok? Ahí pongo pues la referencia para el que quiera mirar. De hecho hay un review, ¿ok? Reciente en el año 2015, para que quiera de pronto pueda y le toque trabajar conmigo. Pues ahora en Colombia no hay ninguno de estos instalado, pero ya en Europa, en Estados Unidos hay bastantes por las opciones que tiene. Ahora, cuando vamos a hablar de el analizador de masas, el analizador de masas, recuerden que estamos hablando entonces fundamentalmente de qué, ¿sí? El sector magnético, el tiempo de vuelo, el cuadrupolo, la trampa, ¿ok? El FTICR y el Orbitrap, ¿ok? Que el Orbitrap realmente va a ser una trampa, pero por el nombre y por el acrónimo que tiene, ¿ok? Y el peso que le ha dado el proveedor, ¿sí? Y de hecho el inventor, Alexander Makarov, en sí ya lo vemos. Aquí que está venteando mucho. En términos de, ¿qué necesitamos saber? Bueno, ¿y cómo funciona un sector magnético?
¿Y cuáles son sus características? En términos de la resolución, la exactitud, el rango de masas, la sensibilidad, el rango dinámico y qué tan apropiado es para hacer identificación que haga cuantificación. Eso es lo que tenemos que tener claro, porque por eso vamos a ver la diferencia. Un artículo trabaja con triple Q porque vamos a decir que eso es un trabajo limitado para cosas conocidas, porque es que está propio de las limitaciones, primero de los cuadrupolos y después con los triple Qs. Y por eso necesitamos que tiempo de vuelo. Bueno, pues que el tiempo de vuelo tiene unas características, ¿ok? Y lo mismo la trampa, ¿sí? Y el FTSR lo vamos a sacar por costo, ¿ok? La última versión que lo vamos a poner, la última filmina, está costando casi 6 millones de dólares. Es una cosa, pues, de locos. Y el Orbitrap es una versión que supera supuestamente en resolución al tiempo de vuelo, ¿ok? Por lejos, pero se acerca muy poquito al FTICR, entonces digamos que es una alternativa. Entonces, muchas veces cuando uno va a comprar un instrumento, pues eso, comprar un masas para líquido, hay que hacer un trabajo, un estudio muy profundo de qué es lo que vamos a hacer para poder seleccionar la tecnología. Ahora, cada uno de ellos, por las limitaciones que tiene acoplado con líquido y con la interfase que mencionamos ahora, va a hacer que como tal estos selectores de masa solar no funcionen y no vamos a tener que inventar entonces los híbridos, pero vamos a ver por qué surgen los híbridos, cómo es que trabajan y cómo los vamos a ver en la vida cotidiana. ¿De acuerdo? Esto entonces normalmente está asociado con este muñequero, ¿sí? En el caso de que le toque el cuadrupolo, ¿ok? No se van a quedar con el muñequito, pues, ¿ok? Que cómo funciona el cuadrupolo, cómo funciona la trampa, cómo es el tiempo de vuelo, cómo funciona la trampa, el FTMS y cómo funciona un orbital, sino que profundicemos un poquitico, que hay que ver por qué la razón de esos cursos que ustedes ven muchas veces los torturan. A mí también me torturaron en los años 80, que era la física 2 y otras en términos de pucha, esos ejercicios de pongo un electrón en diferencias de potencial y cómo se acelera y qué velocidades lleva y las rutas y los tránsitos. Todo eso que desarrollaron los físicos en los 50, eso es lo que se ve aquí aplicado, ¿sí? Porque la pregunta clave es, ¿y cómo genero los iones? Que no se me pierdan, cómo los puedo llevar de la manito hasta que lleguen al selector, ¿ok? Y después del selector, cómo contarlos y separarlos uno por uno, y después que lleguen al detector para mirar la intensidad. Eso está asociado entonces a esto. Aquí no voy a profundizar porque eso es lo que ustedes van a hacer en el ejercicio, ¿ok? El que le toque el cuadrupolo, el triple Q, pues tiene que explicar cómo funciona el cuadrupolo y por qué el triple Q. El que le toque el tiempo de vuelo, entonces cómo funciona el tiempo de vuelo y el cuadrupolo, porque después me los tiene que juntar en un híbrido, el cutoff, y por qué surgen los dos y por qué esta combinación, ¿ok? Incluso normalmente puse cutoff porque es el que más trabaja. Ya aparecen híbridos como el TOF-TOF, pero son muy recientes y todavía no hay como muchos artículos publicados sobre el tema y están más para la parte de proteómica. En el caso del sector magnético, no tengo ningún artículo, nadie va a trabajar con ese, pero el Orbitrap sí. El Orbitrap es una tecnología muy bonita, muy elegante, que vamos a ver después entonces cómo funciona, ¿ok? No pues tampoco desarrollar toda la física y todos los modelos matemáticos que hay detrás porque es sumamente complejo, pero por lo menos cuáles son las ecuaciones fundamentales que explican cada uno de estos selectores de masas y cómo funcionan. Ahora, pero ¿qué es lo que nosotros obtenemos desde un espectro de masas y nosotros para qué es lo que lo usamos? ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso es parte de lo que ustedes vieron en el curso, en el cual entonces el espectro de masas normalmente es normalizado a un ion que puede ser el mayoritario, ¿de acuerdo? Entonces vemos la abundancia relativa y nuevamente la escala de m sobre z, donde en general z vale 1, ¿de acuerdo? Ojo, porque aquí vamos a tener que ir con el rango de trabajo, ¿sí? Pero es que el rango de trabajo normalmente todos los selectores de masa no llegan sino hasta 5000, pero puedo analizar polímeros y péptidos y polipéptidos de más de eso. Lo que pasa es que ahí viene el problema de la Z, donde Z puede valer no 1, sino que puede valer 10, 20 o 30. Entonces, claro, me meto en el rango de trabajo del equipo. Y en el cual la interpretación, entonces, siempre aquí era importante y cuál. Mirad, el ion molecular, que me da el peso molecular, la presencia de los piquitos alrededor del ion molecular, que es la abundancia isotópica, que me permite inferir el tipo de heteroátomo, ¿okay? La cantidad de los heteroátomos, el número de carbono, bromos, cloros, hidrógenos, etcétera, que ayuda pues a la parte de identificación. Y después de tener más o menos la propuesta de una estructura para este compuesto, con esa información puedo explicar los fragmentos, cómo aparecen, para verificar que el compuesto que yo estoy identificando sí corresponde, ¿ok? Pero vamos a ver que eso se hace de manera hoy en día más fácil en gases. Este es el caso normalmente para gases, en donde trabajamos la versión por impacto. Recuerden que por impacto
Es un método estándar, ¿okay? Lo que llama el espectro clásico, donde se estandarizan las condiciones. Pero recuerde que la fase móvil en gases es helio, ¿ok? El gas de arrastre en cromatografía, cuando el detector de masas, helio tiene que ser la opción. ¿Sí? Hoy en día, cuando hubo el problema que va a haber y que se va a volver, parece ser a ocurrir este año, por todos los problemas que hay, un desabastecimiento de helio, se están habilitando y los proveedores ya le venden a uno en el momento en que usted va a comprar el espectrómetro de masas que trabaje en las dos opciones, o con hidrógeno o con helio. El espectro cambia un poquitico, no es mucho, pero hay que estar atentos a algunas variaciones y fuera de eso tiene que ser especial porque el hidrógeno es explosivo y en masas a alto vacío es mucho más peligroso. Pero eso ya está resuelto desde el punto de vista de la seguridad. En donde entonces el gas o es helio o es hidrógeno, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy simple. Y el espectro de impacto se genera a 70 electronvoltios. Eso es estándar, ¿de acuerdo? Entonces el espectro, en la naturaleza del espectro, que es muy limpio, ¿sí? va a corresponder con muy buena y muy limpio, con muy buena exactitud al compuesto que yo estoy interesado en analizar, ¿de acuerdo? Y eso veremos, por eso se pueden construir librerías. Ahora, hay una opción que es por ionización química. Cuando por impacto yo no puedo determinar el peso molecular, porque es muy bajo, pues muchos compuestos fragmenta tanto que no se ve, entonces le hacemos un truco, es adicionarle una sustancia, normalmente un gas, con el cual la molécula, el fragmento de interés, va a reaccionar al interior del espectrómetro de masas y a producir nuevamente menos fragmentación y un pico único que va a aumentar la señal y nuevamente es para determinar el peso molecular. Hoy en día esa ionización química puede ser positiva o negativa, se utiliza más para cuantificar. En este caso, se están comparando dos tecnologías, ¿ok? Una trampa con masas, como la que tengo en el laboratorio, o un cutoff, ¿ok? Trabajando en las dos versiones, bien sea por impacto o por ionización. Es muy raro, la gente casi no compra ionización química, ¿ok? En nuestro medio hay dos equipos con ionización, incluso ya se dieron de baja, porque nuevamente pues no aplica mucho. Sí, casi todos trabajamos con la versión de impacto tradicional, en cuadrupolo o en trampa. En donde entonces, ¿qué es lo que tenemos? La salida para nosotros es un cromatograma. Entonces, en teoría, yo podría pararme sobre el tiempo de retención del pico y obtener el espectro de masas. ¿Y qué hago con el espectro de masas? Entonces, aquí vienen dos opciones. Si el compuesto es de síntesis, no existe, ¿ok? Nunca ha sido reportado, usted no puede ir a buscar en bibliotecas porque no existe, ¿sí? Porque si usted es nuevo, es de síntesis, ¿sí? Y usted es estelográfica, nadie lo ha sintetizado, ¿ok? Pero si es una cosa conocida, veremos que ahí es donde va a cambiar. Si es completamente desconocido, a usted le toca mirar entonces, acoplar toda la información con resonancia, infrarrojo, ultravioleta, offline, armar toda la información, el espectro de masas es el último porque le verifica el peso molecular y ya con una estructura propuesta usted verifica los fragmentos. ¿Sí? Pero en el caso, cuando son muestras conocidas, no, antes yo no hago eso, no me preocupo por esto porque eso lo va a hacer las bases de datos y los algoritmos de comparación, que ya lo vamos a mirar. Vamos a mirar aquí un ejercicio básico que trabajo con la NIS, donde la tengo aquí. Ay, se me pasó. Un segundito. Aquí. Es algo tan simple como esto. ¿Sí? Tengo en la salida un espectrómetro de masas. En masas va a ser típico y en los cromatogramas no le muestran a ustedes el tiempo cero, porque normalmente los primeros 3 minutos la fuente de emisación se apaga para que no se queme. Es como poner un foco y el filamento, y si lo choca el frente del solvente, que es el hidrógeno, obviamente el solvente lo va a quemar. Entonces lo que hace es que se apaga durante 3 minutos y después el equipo empieza a trabajar, a adquirir la información. En este caso pues obtuve 1, 2, 3, 4 y estos piquitos, ¿ok? Algunos con coleo, aquí se observan, ¿ok? Este de pronto muy retenido, pero a mí me interesa específicamente este, ¿sí? Digo el equipo, como yo hice toda la parte del trabajo, de qué rango de masas iba a almacenar, entonces me paro en él y él me entrega bajo el espectro de masas. Listo. Pero observe aquí no tengo información de dónde, de qué es, desde el espectro de masa solo, es imposible. Hemos dicho, son cosas supremamente elementales y que usted lee en la fórmula, ¿sí? Pero de resto, si usted tiene un espectro de masas, usted no tiene idea de dónde, cómo interpretarlo, ¿ok? Si este es el ion molecular, si estos son los iones isotópicos o había iones por allá distintos, ¿ok? Entonces, una de las cosas que normalmente hacemos es que ir a comparar con librerías. Vamos a ver que hay dos y eso está porque está perfectamente estandarizado. Me voy a la librería y en la librería entonces automáticamente el sistema, ¿qué es lo que me hace? Me entrega
específicamente que hay para el compuesto. Este es el espectro que tengo, y me va y me lo compara con cuántos. Vamos a ver ahora el orden en que están las librerías. Okay, hay dos, hoy se manejan en el mundo dos. Entonces ya él me dice, vea, ese compuesto se parece a este, aquí tengo el espectro, se lo comparo cabeza cola, aquí uno sobre otro, y en la parte derecha le voy a decir en términos de criterios de parecido, de 1 a 1000, cuánto se parece, y me da un listado de las moléculas que van apareciendo, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces mire que dependiendo de esto yo puedo ir analizando, identificar y asociando con lo que yo espero si eso no es. ¿Ok? La forma de identificación trabaja así, ¿ok? En gases es relativamente simple. ¿En dónde vamos con la parte de las librerías? Vamos con las librerías. Hoy hay dos. Caras, una librería, esta no sé cuánto vale porque salió, acabó de salir al mercado, la lanzaron ahora en Bitcoin, en donde es la Wally, se llama la Wally, es la 12, es la última, pero mire entonces hoy en día más o menos el nivel de espectros, obvio, para gases, ¿ok? Por impacto, ¿ok? Porque son condiciones estándar, o sea, no hay mucha diferencia. El espectro de masas tiene que ser el mismo tomado en un Perkin-Elmer, en un Shimatsu, en un Varian, en cualquier marca, porque las condiciones de la fuente de ionización son estándar, 70 electronvoltios, y los espectros son comparables. Hoy en día tiene casi 817.000 espectros para 785.000 estructuras, es decir, que hay muchos repetidos, ¿ok? Son 631 únicos, ¿de acuerdo? Y tienen muchas mejoras pues en la parte pues de identificación, incluso asociado con parámetros cromatográficos. Esta, como es más numerosa, es más costosa, pero tiene un problema, que como tiene tantos repetidos y la forma de cómo ellos obtienen y construyen esta espectroteca deja muchas dudas, y mucha gente prefiere o tomar o se trabaja con la NIST. La NIST es del Instituto Nacional de Estándares, ¿ok? Se desarrolló incluso en los años 60, y no la pensaban para la espectrometría de masa, sino que era para resolver un problema de la guerra química, ¿sí? Un dispositivo que era para llevar al campo, identificar en un suelo, ok, cuando alguien se lo aplicaron a Gaddafi y toda esta gente, pues que supuestamente las armas que nunca las encontraron, sobre todo armas químicas, para poder hacer la identificación, pero se dieron cuenta muy rápido que eso era un producto que incluso los que vendían los equipos vieron que era de mejor calidad. Entonces, por eso, cuando usted compra un GC Masas, usted tiene que tomar la decisión. ¿Qué librería compro? O compro Valley o compro NIS. O compro las dos, ¿de acuerdo? En el caso, yo alguna vez compré, cuando mi primer equipo llegó con la Valley por original y me regalaron la NIS. Hoy en día, en el caso de medicina legal, y casi todos van a encontrar que es la NIS. No la tengo, tengo la 2017 con la que estoy trabajando ahí, la 2020 tiene muchas mejoras, ¿ok? Porque tiene todo. Primero, la parte de masas para impacto, ¿sí? Impacto, masas, o sea, lo convencional. Y en ese caso estamos hablando de más o menos, mire, la mitad de los espectros que tiene la Wally, pero es que estos son de mayor confiabilidad. ¿Sí? Y en este caso, por un concepto que podemos saber que se llama índices de retención. En el caso de aceites esenciales, el espectro de masas de muchos compuestos son exactamente idénticos, entonces el espectro de masas no va a identificar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que construir? Vamos a ver que los índices de retención y el equipo automáticamente lo busca. Y hoy en día lo que está tratando es de crear librerías de compuestos que se puedan estandarizar por fuentes de ionización en el caso de líquido masas y en el caso de GC a presión atmosférica. Entonces, ve que estamos hablando de no más de 30.000 espectros que trabajan entonces, ¿para qué? Para alta resolución, para cutoff, para trampa, para triple Q, ¿ok? Etcétera, ¿ok? Pero esto todavía apenas se están empezando a ¿qué? ¿Ok? Mire, a construir, ¿sí? Incluso, de hecho, estamos viendo de aquí las opciones, ahorita vamos a ver esto porque aparece. Ahí les pongo pues la referencia para que quiera ir a mirar las dos librerías, tanto en Wally como en la NIS. Entonces, usted lo que le toca es tomar la decisión. La NIS, la 2017 costaba $9.000, ¿ok? O sea, adicionales al equipo, porque el equipo usted le tiene que comprar una librería. Un equipo, un GC Masas sin librería no sirve, es como estar ciego de los dos ojos, ¿ok? Porque esto es el que nos va a ayudar a hacer la parte de la identificación con el pantallazo que yo les mostré. Hoy en día, la parte de la identificación no solamente se hace, bien sea automático con librería o haciendo la elucidación cuando el compuesto es desconocido. No, hoy en día, observe que toda la parte de espectrometría masa se ha desplazado a la línea, en la nube, ¿ok? Aquí no tengo posibilidad de cerrarlo, pero de pronto Natalia, algunos hay sitios nuevos muy bonitos de espectrometría de masas, uno se queda asombrado, ¿ok? Donde ahí usted puede encontrar librerías espectrotecas de más de 3 millones de compuestos, esto es mucho más, ¿ok?
incluso mire, 59, 60 millones de estructuras a través de Chain Spider, de todo este tipo de software que te permite subir y confrontar y comparar y ayudar a hacer en la parte de la identificación. Por eso les digo, está cambiando radicalmente la forma como hacemos la identificación, sobre todo en muestras complejas. En el caso entonces del impacto, o sea, característico, es estándar, ¿ok? Si la molécula no ioniza, entonces uno diría, pero entonces bajemos de 70 a menos voltios. Sí, pero los equipos no lo permiten. Hoy en día uno tiene que comprar la opción, ¿sí? Que el equipo me deje manipular este parámetro, ¿ok? O comprar la opción de ionización química para poder determinar el peso molecular. Un caso típico de anfetamina, la N-anfetamina, se ve que el iodo molecular no es observable. Entonces, si no es observable, ¿usted cómo identifica? Y fuera de eso, con dos fragmenticos y bien genéricos, imposible, ¿de acuerdo? Pero si yo le hago a esto una ionización química con amoníaco, entonces obviamente voy a privilegiar que se forme, ¿qué? Es el ion molecular más cierto valor que yo puedo predecir según el aditivo, ¿ok? Y en este caso con amoníaco, y en el caso del diazepam con metano, para obtener bien sea positivo o negativo, y eso pues muy fácil, pues, porque aquí el objetivo será determinar peso molecular. Yo puedo diferenciar esto, sí, pero como les digo, el equipo no permite hacer esto. Esto lo tengo que comprar. Muy pocos proveedores venden la opción de tal forma que usted pueda modificar la intensidad de la fuente de ionización para inducir menos fragmentación. Es que si este compuesto a 70 electronvoltios se volvió nada y no volvió molecular, ¿qué tal si lo fragmento no a 70 sino a 12? Entonces, claro, obtendría el fragmento, ¿sí? Pero esto normalmente no es una opción del usuario hoy en día, a no ser que usted la compre. Y eso lo que pasa es que aumenta el costo del instrumento. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que va a pasar en líquido masas? Entonces, en líquido masas, recuerda que hablamos de ESI positivo o ESI negativo. Hablamos no de fragmentos de masa, sino realmente son iones pseudomoleculares, así se llaman cuasimoleculares, en los cuales, observe que vamos a ver unos cambios enormes, ¿sí? En cómo, mire la cantidad de iones fragmentos que generaban por impacto en gases, que es lo que permite construir librerías y hacer la comparación. Pero en líquido masa resulta que eso no, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuevamente vamos a encontrar si la molécula está cargada positivamente y una sola carga, me va a entregar el ion, el fragmento y una carga positiva, no más. Es que muy poquito fragmento, de pronto la mitad, incluso vamos a ver que aquí aparece un zoológico, porque aquí dependiendo de la pureza del solvente, me van a aparecer aductos, que también van a dar señales y son de la misma sustancia. Entonces, por eso no es posible obtener espectrotecas estándares en líquido masas, porque dependiendo de si es ESI positivo, ESI negativo, ¿ok? Dependiendo de la calidad de la fase móvil que utilizó, ¿ok? Y de todas las condiciones que le ponga a las fuentes de ionización, el espectro va a cambiar. Entonces, siempre por eso vamos a trabajar en ESI positivo y en ESI negativo, porque dependiendo de la estructura, si el compuesto es una base, entonces por eso siempre las aminas, todos van por fase reversa y se usa ácido fórmico como estándar, ¿sí? Porque siempre va a producir el M más H. Pero si la molécula es por el contrario, es un ácido, un alcohol, ¿sí? Normalmente lo que hace es que pierde un H y va a aparecer el M menos H, ¿sí? Pero observe que en general que tenemos muy pocos fragmentos. Y con pocos fragmentos yo no puedo identificar, imposible, ¿ok? ¿De acuerdo? En GC masas, por impacto, necesitaba muchos iones para poder identificar. En cambio aquí, muy pocos, y esa es la limitación. Ahí es donde va a surgir las opciones de los híbridos. Comparemos, ¿sí? La misma sustancia, donde tenemos el espectro, aquí clenbuterol, por gases, por impacto, y observe aquí, ¿ok? El ion molecular prácticamente no se observa, ¿sí? Pero hay muchos fragmentos, el ion 41, 57, ¿sí? Si yo tengo la sustancia, entonces ya puedo especular, es que perdió por aquí los metilos, que perdió menos 15, que perdió menos talos, que perdió este grupo, que deshidrató, ¿ok? Y como tengo cloros, entonces el perfil monoisotópico puedo determinar que tengo cloro y puedo determinar cuántos cloros, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí como la molécula es dos nitrógenos, pues es par. Pero cuando yo inyecto la misma sustancia y le voy a mirar por masas, pero acoplado a líquida, observe que lo que aparece es una cosa muy distinta, ¿sí? Me va a aparecer el ion pseudo, que es el M más H, ¿sí? Si este compuesto es ionizable, entonces simplemente con ácido, protona, y eso es lo que yo observo. El peso molecular más 1, ¿sí? Más los otros que van a corresponder en este caso al perfil monoisotópico de cuando tenemos dos cloros, que eso ya está muy bien establecido. Entonces, claro, entonces mire que no es lo mismo hablar
ves que inyectame allí por GC y rectifícame, es posible, si es volátil. Y me ve, inyectamelo en el líquido masas para ver qué es, imposible, eso no se puede hacer, ¿ok? Porque con 2 fragmentos es imposible, yo por eso lo utilizo es para como verificar. Es que yo tengo esta estructura y espero esto y espero este fragmento. Eso es una cosa muy distinta, ¿de acuerdo? Pero cuando yo no tenemos idea, imposible. En este caso de la tracina, ¿sí? Observen, en el caso de abajo tenemos mucho más rico por impacto, ¿sí? Da el ion molecular aquí observable a 215, ¿sí? Me da impar, ¿por qué? Porque recuerde que no tiene sino un solo nitrógeno, tiene número impar de nitrógenos. ¿Cuántos tiene? Tiene 5, sí, número impar, entonces da peso molecular impar, me da 215. Tengo un cloro, entonces me da la base monoisotópica, la puedo mirar por aquí, me da más fragmentos, ok, puedo identificar. Pero cuando lo meto a líquido masas, ¿qué me da? Me da este, ok, que es no el 215, sino el 216. Entonces observen que la forma de cómo vamos a pensar la espectrometría de masas es distinta, porque el espectro es distinto, se va a interpretar de manera distinta. ¿Cuál es el problema? Es que los famosos aductos. Resulta que si yo en teoría pudiera esperar siempre el M más H, el M menos H, pues botado, eso sería muy fácil. Pero cuando usted va a inyectar, resulta que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque ahí todas las impurezas, especialmente sodio, potasio, ¿sí? Amonio, los mismos aditivos que usted utiliza o que van en la fase móvil, generan fragmentos. O sea, un aducto va a ser el fragmento que yo esperaba más esa otra cosa que aparece, ¿sí? Tanto en positivo como en negativo, ¿sí? Entonces aquí lo vamos a ver de pronto, bueno, aquí en el caso aparece entonces el ion M más H o M más sodio, ¿sí? O M más TFA, o M menos H con TFA con menos esto, ¿ok? O sea, lo que llamamos un zoológico. En ese caso de prednisolona está más bonito este ejemplo, el otro lo voy a borrar, no, me confunde, los confunde a ustedes. Pero aquí sí podemos evidenciar que es la misma, o sea, estrictamente todas las mismas condiciones, pero puede cambiar el aditivo en la fase móvil para mejorar la separación. Pero resulta que mire que los espectros son completamente distintos. En uno incluso no observé, en el caso del 50% metanol agua, pero con una solución unimolar de acetato de sodio, el único fragmento que yo observo es M más sodio. Miren, ni siquiera M más H, sino M más sodio. O sea que la estabilidad de ese aducto es más estable que el otro. Entonces, si usted no está atento a esto, usted sale y dice, no, ay, fue, pues, es que yo esperaba un fragmento de 23 unidades menores. Entonces resulta que no es que es el que está viendo, simplemente que le formó un aducto. ¿Por qué? Porque de pronto la fase móvil que usted utilizó tenía mucho más sodio. O con potasio, ¿ok? O incluso todos los fragmentos, pues se llama el zoológico de fragmentos. ¿Sí? Obviamente esto ya existe en las tablas en Excel construidas para que usted simule, si tengo este compuesto, cuáles serían todos los aductos posibles que se puedan formar, ¿ok? Pues hay 200 o 300. Pero por eso es lo que hace imposible que se puedan construir librerías. ¿Por qué? Porque mire que no tiene mucho sentido, ¿sí? Entonces le toca a uno mucho en las librerías en línea, le toca a uno mirar, ¿usted quiere mirar solamente el espectro de M más H o le simulo también el de más sodio, más potasio o 2 veces el peso molecular más sodio, más potasio? Todas las combinaciones posibles y ahí es donde se vuelve uno o se enloquece uno. Pero hay que estar atento. En el caso de la espectrometría de masas, entonces hasta ahora hemos visto que normalmente manejamos el concepto de que se obtiene un solo espectro de masas. Pero resulta que se empiezan a popularizar, y vamos a ver por qué, el término tándem, ¿okay? o de masas en serie. Mira el título del artículo, me dice, yo tengo aquí en este caso la acople de un cromatógrafo líquido con una espectrometría de masas con un tiempo de vuelo, ¿sí? Y fuera de eso, con un cromatógrafo líquido que me haga masas a la N. Masas a la N, sí, vamos a ver por qué por defecto se generó que N es igual a 2, ¿ok? Pero en general veremos que con el caso específico de la trampa, ¿ok? La trampa, esto lo hace solamente la trampa de iones o el Orbitrap, puedo analizar fragmentos y repetir la fragmentación hasta 10 veces. Así, puedo obtener entonces el espectro masas a la 2, masas a la 3, masas a la 4, masas a la 5, ¿ok? Aquí lo que pasa es que no todas las moléculas permiten hacer este tipo de análisis, ¿ok? Para hacer esto da muy buena información por la selectividad que tiene para hacer el seguimiento, ¿ok? Moléculas relativamente grandes, ¿sí? Pero vemos que no es el estándar, porque la trampa tiene muchos problemas, ¿ok? De reproducibilidad,
¿sí? Ya lo veremos al que le toca explicar la trampa, por qué tiene tantas limitaciones, ¿ok? Son de baja resolución y fuera de eso los espectros cambian, ¿ok? Porque tener una trampa es tener muchas cargas en una unidad, en un volumen, y eso produce muchas repulsiones y el espectro cambia, ¿sí? Pero tener información de este orden desde el punto de vista estructural es bastante bueno, ¿sí? Así después ya lo veremos, el que nos explique en masas cómo se genera, ¿ok? O sea, tengo un fragmento mayoritario, ¿sí? Obtengo el espectro de masas, lo aíslo, lo someto nuevamente a colisiones, vuelve y ioniza, separo solamente el que me interesa, vuelvo y lo fragmento, y así hasta 10 veces, ¿sí? Ahí para efectos pues, de la ilustración, ayer solamente encontré tenía uno por allá de más, pero me da para m a la 6, ¿ok? En ese caso es típico un triterpeno que tiene azúcares, entonces yo puedo hacer el trabajo de ir botando unidades de azúcar en cada paso y esto me ayuda a hacer la identificación absoluta del compuesto. Como les digo, pues tiene muchas ventajas. Pero normalmente entonces, ¿qué pasó? Si los espectros de masas, de líquido masas, son tan pobres en picos y la formación de aductos es bueno cuando yo quiero identificar, pero si quiero cuantificar es lo peor, porque claro, si quiero cuantificar el fragmento se me pierde y se me divide en muchas partes. Cuando quiero identificar entre más señales me dé, pues mejor. Digamos que es muy pobre, entonces aquí dijo, pero entonces, ¿por qué no usamos esta opción? Si aquí no puedo identificar, en este caso prednisolona, porque me da el fragmento de más sodio, ¿qué tal si yo ese fragmento vuelvo y lo ionizo? En una celda de colisión, separo, genero otros iones y vuelvo y los separo, ¿de acuerdo? Y ahí es donde aparecen los híbridos, ¿de acuerdo? Y cuando aparecen los híbridos, entonces la pregunta clave es, bueno, pero ¿qué híbridos se pueden armar? El más simple de todo que vamos a explicar es el triple Q, ¿ok? El triple Q. Te van a ser realmente, se llama triple Q, pero no son 3 cuadrupolos, serán 2, porque el de la mitad es una celda de colisión. Ya veremos cómo es que funciona. Listo, porque aquí voy a obtener entonces esa doble información. Por eso mire que se va a privilegiar normalmente masas a la 2. Puedo construir ¿cómo se llamaría? No un triple Q, sino un cuádruple Q. O sea, tener cuadrupolo, celda de colisión, otro cuadrupolo, otra celda de colisión, otro cuadrupolo. Eso se construyó, pero era súpermente caro y muy poco reproducible. Entonces, por eso se estandarizó con este triple Q. Pero el triple Q, como el cuadrupolo tiene muchas limitaciones, vamos a ver en qué caso se usa y por qué, ¿sí? Todos los grupos tienen uno con triple Q, porque nuevamente veremos que es para hacer monitoreo de cosas conocidas, ¿ok? Eso tiene su limitación y su ámbito de trabajo, y son menos costosos, ¿vale? En promedio un triple Q vale 800 millones de pesos. Pero alguien dice, no, es que yo tengo que hacer también identificación de cosas que no estaban presupuestadas que iban a aparecer o compuestos desconocidos. Entonces me dice, no señor, esta combinación no le sirve. Vamos a tener que armar una combinación un poquito más poderosa, que va a ser, por ejemplo, el cutoff. Pero ¿y por qué el cutoff? Y entonces, ¿cómo funciona el híbrido? ¿Ok? Mire que el objetivo va a ser también obtener masas a la 2, pero aquí ya el TO va a tener una característica, lo que es la exactitud de la masa y la resolución. Ahora, pero si yo tengo plata, digo, no, es que el cutoff tiene limitaciones. ¿Qué tal si usamos un TOF-TOF? Eso vale mucha plata, ¿ok? De acuerdo. Ahora, o tengo es una trampa TOF, todas las combinaciones posibles, ¿de acuerdo? Obviamente, en cada una de las combinaciones siempre tenemos que ir a mirar qué es, cómo es la exactitud, cómo es el poder de resolución, cómo es la sensibilidad, el rango dinámico, qué tipo de interfaz se aplica normalmente, qué posibilidades de masas hace, porque obviamente todos los híbridos van a ser masas a la 2. Ojo, con excepto de la trampa y el Orbitrap, que van a ser hasta la 10, masas a la 10, ¿de acuerdo? Con un triple Q, con un TOF o con un TOF-TOF, no es posible si va a ser masas a la 2. ¿Qué va a ser más que suficiente? ¿Ok? Porque la mayor parte de las moléculas que nos interesan son de menos de 1000 Dalton. Entonces, claro, con masas a la 2 es suficiente. Una molécula de 500 Dalton, pues obviamente nunca va a dar masas a la 10, imposible, porque ya se habrá mineralizado hace mucho rato. Sí, que si se usa para identificación o cuantificación, ¿ok? Si se usa para throughput, o sea, para alto volumen de muestras, o sea, para alta velocidad. Entonces, eso es lo que uno tiene que tener muchas veces en cuenta a la hora de, ¿y por qué diablos aparecieron todas estas combinaciones y cuáles son las ventajas de las combinaciones? Eso es lo que vamos a ver en la discusión, que ustedes tengan esto muy claro, ¿ok? Por eso todo grupo tiene triple Q, tiene cutoff y tiene Orbitrap, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene que responder por una de esas tecnologías y explicar bien, ¿ok?
todas las preguntas que haremos, yo y los otros dos participantes, de cada uno de los temas. Por eso nos toma, como les digo, el ejercicio más de 1 hora, porque discutimos mucho para que esto quede absolutamente claro. ¿Qué pasa con el famoso Orbitrap? Entonces, con el Orbitrap es un término genérico que es una marca que es de termo, ¿sí? Este señor todavía está vivo, ¿ok? Y es muy joven, nació en 1966, se llama Alexander Makarov. Nada raro que a futuro le den el premio Nobel de Física, ¿ok? Por este invento, ¿sí? Cuando vamos a hablar del Orbitrap, está alrededor de este dispositivo que ustedes van a ver el tamaño del Orbitrap, que es lo que se ve aquí, que es la parte clave, ¿ok? Es una trampa, sí, pero las trampas tenían muy pocas ventajas, eran antes muy limitadas. Pero este señor se inventó, hay un procedimiento que permite con una trampa obtener alta resolución. ¿Qué pasa? Que los Orbitrap tienen un sitio que se llama Planeta Orbitrap, ¿sí? Ahí está, para que lo visiten. Hoy en día hay muchas versiones, sí, que el Orbitrap, las 3 últimas son los Explorer, acabaron de salir este año. El 120, el 240 y el 480, todo depende de qué. Como es tan costoso, ¿okay? El Orbitrap más barato vale 2.000 millones de pesos. Y a partir de ahí vienen otras opciones. Entonces ya le venden las 3 versiones, para pobres, para menos pobres y para ricos. 120, 240 o 480. Ya habría que mirar las especificaciones. Los otros son los que eran antiguos, que el Fusion, que el Exactive, el Exactive el que tiene, aquí en Medellín no hay un Orbitrap que lo tiene el Intal. En Colombia hay como 6 Orbitrap ya, ¿ok? El Inbima, y hay otros. En el caso de Kutov no hay tantos, Kutov hay como 4 en Colombia, apenas porque es de mucha plata. Y los otros que ya vienen acoplados para gases, ¿de acuerdo? El sitio es bastante rico en información y hay una charla que después el que le toque el Orbitrap se la recomendé, en donde el mismo Makarov compara pues las opciones de la trampa, el FTMS y el Orbitrap y muestra las ecuaciones básicas y el funcionamiento, ¿ok? El tipo es un genio, ¿ok? Él desarrolló eso con una marca comercial y después Termo pues lo compró. Y obviamente a todos los eventos que haya espectrometría de masas, con seguridad Makarov va. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar que son leyendas, ¿ok? Una leyenda sobre el Orbitrap. Y el término es el que acuña entonces Termo. Por eso Orbitrap no hay ninguna otra marca, es exclusivo de Termo bajo esa configuración. Ahí les puse pues la pantalla de cómo es el desarrollo histórico desde el año 2005 hasta esta filmina del 2015, no tiene las últimas 3 versiones, pero en cada uno muestra pues cómo ha ido evolucionando la técnica, ¿ok? Porque a pesar de las ventajas hay muchos detractores. Hoy en día la pelea más brava que tiene que dar uno para comprar un equipo de líquido masas de alta resolución, ¿sí? Cuando no tenemos para el FTMS pues por los millones de dólares, es o compra Kutov o compra Orbitrap. Un cutoff vale 1.500 millones de pesos y el Orbitrap mínimo arranca en 2.000 hasta más o menos 3.000 millones dependiendo del rango de trabajo, ¿sí? De la exactitud. Pero ahí es donde después se da pues uno tiene que dar la pela de mirar bien las dos tecnologías, comparar ventajas y desventajas. Ahora, el hecho de que podamos trabajar todos en el concepto que llama tándem, o aparece en los títulos del artículo así como masas, guión masas, o ms al cuadrado, nos va a llevar a muchos gráficos. Ustedes y esto lo necesito que lo entiendan ustedes, porque esto abre todo el abanico de posibilidades. O sea, hay muchas presentaciones de gráfico, hay unos muy bonitos como este, ¿ok? Hay unos más elegantes que explican, pues pucha, ¿yo cómo pongo a trabajar 2 cuadrupolos y una celda de colisión? Entonces me aparecen los modos de operación, ¿sí? Porque es decir, acuérdense que en este caso es un ejemplo típico, pero es para cualquier combinación, TOF-TOF, Q-TOF o triple Q, o sea, híbrido. ¿Por qué? Porque el de la mitad va a haber una celda de colisión. El primer cuadrupolo separa iones y el último también va a ser lo mismo. Pero ¿qué puedo hacer yo con esta combinación? ¿Sí? Entonces aparece el scan de ion product, el scan de ion precursor, de pérdidas neutras o el de SRM. Y observe ya gráficamente, lo necesito que ustedes me lo estudien, ¿ok? Porque en cada uno de los artículos probablemente usaron uno de estos. Esos son los 4, el de menos uso es el de pérdidas neutras, más para síntesis, pero en el caso de los otros 3, ion producto, ion precursor y el de Selected Reaction Monitoring, son los más usados, ¿ok? Porque depende de qué es lo que yo voy a obtener en el primer cuadrupolo, qué separo, qué meto en la celda de colisión y después qué miro en el otro espectrómetro, en el otro selector de masas. Y esta es parte de la clave de por qué los artículos no son equivalentes uno entre otro, porque depende de cómo el usuario los puso a trabajar y cómo optimizó cada una de estas cosas. ¿Ok? Habrá que dar siempre entonces allá las energías de la celda de colisión y ahí donde viene que no sean fáciles muchas veces de entender. Ahora, entonces yo tengo que mirar aquí, la pregunta clave es,
Bueno, pero yo como usuario, ¿qué es lo que yo quiero? Entonces hay dos cosas. Ya lo he mencionado, alguna filmina está presentada en diferentes formatos. Es lo que llamamos estudios analíticos dirigidos, analíticos target, o sea, dirigidos, que yo sé qué es lo que voy a buscar. ¿Sí? Oh, me voy a buscar 300 pestillas, pues yo sé cuáles 300 son. Y de esos 300 tengo estándar y puedo mirar el espectro en mi equipo de cada uno, cómo se genera y las opciones del masas que yo vaya a trabajar, cuáles son los iones que voy a monitorear. ¿De acuerdo? Y ahí entonces, como son cosas conocidas, yo necesitaré un cierto tipo, nivel de instrumentación. ¿Sí? Para eso, con un triple Q va a ser suficiente. ¿De acuerdo? Un triple Q va a ser suficiente. ¿Sí? Pero si mi sistema aparecen entonces analitos que son no dirigidos o aparecen en esos códigos de los 500, pero yo no puedo decir porque son señales raras, no tenía los estándares, o son muestras completamente distintas, entonces donde me dice, señor, usted ya un triple Q no le sirve, eso no identifica, eso cuantifica cosas conocidas. Si quiere cosas desconocidas, entonces ya tenemos que aumentar el nivel de sofisticación. Ya vienen, entonces, ¿qué? Los high resolution. Ahora vamos a ver el término de high resolution, donde aparece, en términos de que si son los TOF o los QTOF, y en ese caso, por las posibilidades de identificación, las trampas, ¿ok? Una trampa, porque una trampa me da masa a la 2, a la 3, a las 4, y eso me da mucha información estructural, ¿de acuerdo? Si previamente conozco parte, pues, de los compuestos probables, o el orbitrap. Entonces, mire que pues son dos cosas, conocidas o desconocidas, y eso va a marcar la diferencia en la parte de la instrumentación. Y por eso hay muchos artículos donde comparan entonces que un triple Q con un QTOF y dan esas bondades. ¿Por qué? Porque normalmente, si yo quiero hacer trabajo de identificación, tiene que ser alta resolución. Y vamos a ver el concepto. Hoy en día, entonces, la pregunta, ¿y cómo evaluamos si la calidad del espectro me sirve o no me sirve? Hay unas guías, esta es la de la SANCO, es una norma europea, fundamentalmente dice para todos que trabajan en pesticidas, pero se extiende a muchas áreas, en donde más o menos le dice a usted, vea, si usted quiere hacer identificación, ¿sí? ¿Qué tipo de instrumentación tiene? ¿Qué modo de adquisición utilizó? ¿Y cuál es el número mínimo, ¿sí?, de iones que usted requiere para identificar? E incluso algunas características de la relación señal-ruido, ¿ok? Y otras variables para poder estar absolutamente confiado en la parte de la identificación. Entonces, obviamente, todo esto va a depender, observen, de qué. Si un cuadrupolo y una trampa, o un top solo, esto no ayuda mucho, necesito mínimo 3 iones, pero muchas veces es raro de obtener en el líquido masas. Por eso necesito el masas-masas. Y el masas-masas, normalmente, ¿en qué? Con QTOF, ¿ok? O el famoso Orbitrap, o si vamos ya para medidas exactas, entonces vamos a necesitar es un Orbitrap, el de más poderoso, y el de FT, el ICR, o el sector magnético en gases, pero eso, como le digo, ya prácticamente no se vende. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene la parte crítica. Y entonces, ¿en qué se diferencia una trampa de un cuadrupolo, de un tiempo de vuelo? En lo que vamos a llamar la resolución espectral. Necesito que me entiendan bien el concepto, ¿okay?, de resolución espectral y por qué es tan importante en términos de la capacidad que tenga ese instrumento de diferenciar dos masas consecutivas, ¿ok? Entre más pequeña es la diferencia en masas, más exigencia tiene el equipo. Y ahí es donde vienen las limitaciones. El cuadrupolo es muy limitado, la trampa es muy limitada, el TOF aumenta, el Orbitrap mucho más y el FTMS sí que más, como vamos a ver enseguida, ¿ok? O sea, si en un momento un equipo es de baja resolución, donde probablemente, mire, es un pico, pero resulta que no hay un pico, resulta que hay dos compuestos, y los compuestos los puedo diferenciar por masa. Sí, pero es que tengo que mirar la posibilidad de cómo aumento esa resolución, y eso se hace con la instrumentación. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a esto, ¿sí? En un momento dado, los equipos lo que me van a entregar es la fórmula molecular, ¿sí? Eso la hace la de convolución exacta, pero después yo pues tengo que asociar esa fórmula o el número de fórmulas probables con el compuesto que yo estoy buscando. Entonces, mire que en la medida que tenga un cuádruplo, un single quad, ¿sí?, con una resolución, una exactitud de masa de 0.1, me da que el número de moléculas probables para esa fórmula es de 1000. Bueno, dicho, no me está diciendo nada, eso, 1000 probabilidades, enorme, pero en la medida que yo aumento la exactitud de la masa, ¿ok?, hasta que baje, incluso vamos a ver ahora debajo un FTMS que me entrega hasta 7 cifras significativas, es decir, yo puedo decir que esa fórmula corresponde exactamente a ¿cuánto? A una sola molécula, ¿ok? A una sola fórmula, no estructura. A usted le toca mirar esa fórmula, qué estructura probable corresponda, y ahí es donde viene todo lo que usted debe conocer de su muestra, ¿de acuerdo? Por eso, en la medida en que tenemos la mayor exactitud, disminuimos el error que se mide en ppm, necesito que ustedes me revisen el concepto, cómo se determina, ¿ok?, el número de moléculas probables,
Si el delta de la exactitud en, en partes por millón es muy alta, el número de moléculas probables es muy alta, pero cuando yo quiero bajar, necesito que alta resolución y exactitud. Hoy estamos llegando a esto. En un FTMS, ¿qué tenemos? ¿Sí? En este caso es específico y miren lo que me entrega, mire el valor asociado con el dato en el peso molecular. ¿Sí? Me da 349.035328, que eso corresponde prácticamente a esta fórmula. No hay ninguna otra combinación que se acerque a este valor. Y el error con que el equipo mide el peso molecular es de 139 ppb, ni siquiera ya ppm, es ppb. Eso es una cosa asombrosa, ¿ok? Por eso esto lo compró Ecopetrol, porque hay una aplicación que se llama petroleómica, sobre todo específico para caracterizar los petróleos, o sea, ese material de partida, sobre todo con el contenido de azufre, como se ve aquí en algunos, porque recuerden que el contenido de azufre es el que le da el valor agregado a un petróleo. Un petróleo de baja calidad tiene mucho azufre. ¿Por qué azufre? ¿Y por qué es problemático? Porque después todo el procedimiento de refinamiento del petróleo, de craqueo y todo lo que se hace por allá con catálisis, ¿sí? El azufre es el veneno de todos los catalizadores, entonces eso no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, si usted caracteriza bien el petróleo, le da, ¿ok? Ahí es donde nos diferencia a nosotros, yo no sé, no creo en Dios, pero aparentemente alguna vez hizo una división del río Orinoco para el lado derecho, que es Venezuela. El petróleo tiene muy poco contenido de azufre y es de muy alta calidad y en cantidades enormes. Y del río Orinoco para acá nos tocó a los pobres, el petróleo malo, ¿ok? Y pozos muy pobres, como estamos viendo que ya no tenemos petróleo. Esa caracterización es lo que da ese instrumento de compro específicamente para esos proyectos. Es una cosa, pues, como le digo, fantástica. Entonces ahí es donde entonces ya sí el concepto de por qué cuadrupolo, trampa, tiempo de vuelo, orbital y FTISR son los que marcan la diferencia. Miren el caso de resolución de un cuadrupolo, una trampa, son muy bajos, valores de hasta de 10.000. Un tiempo de vuelo sube a 60.000. Un Orbitrap hoy en día está llegando a 1.000.000, el nuevo que sacaron ahora, el 280. Y el FTISR está llegando a los 10 millones, ¿ok? O sea, es una barbaridad. Y obviamente van de la mano, entonces, ¿con quién? La resolución con la exactitud. Entonces, claro, por eso no es lo mismo comparar un artículo que es por líquido masas con un triple Q que con un QTOF o con un TOF o con un Orbitrap. ¿Por qué? Porque inherentemente lo que hay de diferencias en la parte de los instrumentos va a hacer que eso sea muy distinto, ¿ok? Obviamente va a tener que ver también con la sensibilidad desde el punto de vista cuantitativo. Entonces, claro, volví a lo puse aquí porque en términos de eso es que yo necesito comparar, ¿ok? Las tecnologías, ¿de acuerdo? Por eso mire que el panorama que hay en líquido masa es mucho más amplio, es mucho más para aprender, es un reto para nosotros los químicos. Sobre todo nos tenemos que cambiar radicalmente la forma de cómo pensamos en la interpretación de la espectrometría de masas, que no tenemos, el pregrado no tiene, ¿ok? Un curso que responda por estos avances, ¿ok? Seguimos todavía dando un curso por allá, sí, a todas las carreras de 2 o 3 sesiones para interpretar solamente impacto, cuando hoy en día es lo que menos se usa, ¿ok? Solamente los que trabajamos en gases y en rangos muy limitados. Ese otro 85% de moléculas que trabajan con líquido masas con esto requiere un nivel, ¿ok? De mucho trabajo, ¿ok? Mucho estudio, sí, lo que pasa es que está dando un poquito para el posgrado y no debíamos invocar el pregrado. En el caso entonces, de la comparación de los dos más de alta resolución son el de ciclotron y el del Orbitrap, ¿ok? Pero aquí ya son las diferencias, ¿ok? Digamos, el más sofisticado puede costar 3.000 millones de pesos y el Orbitrap, en las versiones que vienen nuevas, ¿ok? Viene para 21 Tesla, puede costar tranquilamente, con el digo, 6 millones de dólares. Eso es, pues, inabordable para países pobres, ¿ok? Ni en Sudamérica siquiera, ¿ok? Es aquí una feminita, pues, que nos compara las ventajas, la parecida y las diferencias entre las dos tecnologías, ¿sí? Eso es tomado de aquí del sitio de Bruker, ayer. ¿Sí? Mire el poder de resolución, ¿sí? De los Solaris, que vienen a 7 terlas, 12 terlas y 15 terlas, porque estos equipos, fuera de eso, también no lo venden a cualquiera, porque la infraestructura, ok, son campos, aquí son campos magnéticos, mire, las instalaciones son absolutamente, vamos a decir, que construir un edificio solamente para ese equipo. Okay. Eso es lo que hizo Ecopetrol. ¿Por qué? Porque esto, para poder obtener esas resoluciones y errores, miren, en exactitud del orden de menos, como mostramos ahora, de menos por debajo de 250 ppb, el equipo y la construcción y la eficiencia son muy delicadas. Por eso cuesta tanto la tecnología que hay detrás. ¿Okay?
Este es apenas, estaba en un artículo que están promocionando que va a llegar, salir al mercado el de 21 Tesla, ¿ok? O sea, la fortaleza de ese campo magnético es una cosa, pues, impresionante. Mire el poder de resolución, ¿ok? Si yo amplié aquí esta zonita que tengo aquí, entre esta zona y esta, hay 462 picos, aquí, ¿ok? Es una cosa, pues, de locos, pero hacia allá vamos, esa es la tecnología. Probablemente yo no la viva como ustedes, que están jóvenes y probablemente lleguen y hagan sus doctorados en laboratorios muy bien dotados, o se queden aquí trabajando con ese confit. Y esta es, pues, la tecnología. ¿Ok? Bueno. Entonces, con esto terminamos esta opción. Pues los quería mostrar porque es muy elegante, ¿ok? Es mucho lo que hay detrás de... Aquí me paso por aquí para la ventana. De lo que tenemos en términos de espectrometría de masas. Entonces, para poder entender bien ese último ejercicio, mire todos los conceptos que yo espero que ustedes puedan tener para que hagamos una buena discusión, ¿ok? En términos de los conceptos básicos, los triple Q, los Q-TOF, los Orbitrap, ¿sí? Las ecuaciones básicas, ¿ok? Y entender fuera de eso entonces los conceptos de validación y repasamos ahí los procesos cromatográficos, ¿ok? Si el modo de separación, ¿ok? Si es fase reversa, el impacto de la fase móvil, la marca de la columna, todo lo que hemos visto pues en el curso. Es un ejercicio que integra prácticamente todo, ¿ok? Yo lo puse, pero acuérdate que lo puse como para la primera semana de agosto, probablemente no, pues eso, si los laboratorios, los que poquitos que ustedes que puedan ir, van a ir después del 31 de agosto, no tenemos afán, ok, eso lo hacemos a mediados de agosto, lo que sea, no se preocupen. Por ahora, preocupados por la exposición, ya más de la mitad ya me enviaron los archivos de trabajo, he estado ahí retroalimentando, ok, y empezamos con eso el miércoles, ok. Bueno. Entonces con esto terminamos el ejercicio. Ya aquí tengo, ahí yo veo quiénes estuvieron por aquí para saber si les mando la presentación para que la tengan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí? Un momentico, tomo la foto aquí de los 14 para no cerrarme aquí. Y como les digo, esta asistencia, pues obviamente algo les tengo que reconocer en alguna parte. Listo. Ok, me voy a desconectar para poder parar la grabación y ya nos vemos entonces el próximo miércoles. Vamos a ver cómo me queda aquí. ¿Cuánto nos gastamos? Hora y media, sí, apenas era. Listo, muchachos, muchísimas gracias por la asistencia. Espero los haya motivado a esta parte. Por eso la información que les mandé es bastante carnuda, como dicen ustedes, en términos de la bibliografía y el material básico. ¿Ok? YouTube está rico de muy buenos materiales y videos que explican todos y cada uno de estos parámetros, ¿sí? Y cursitos, ya que quiera más, un poquito más profundo, hasta de 1 hora pues o más, ¿ok? Los proveedores son muy ricos en información y YouTube está para eso, ¿ok? Bueno, gracias de nuevo, nos vemos el miércoles. Listo, profe, hasta luego. Gracias. Profe, gracias. Chao. Gracias, profe. Bueno.